dominicanos en todo el territorio de la República. Les saludo por Españolanita y Agenda Nacional. Tocará varios temas de la situación siempre crítica que tenemos en varios aspectos, entre los cuales está la aprobación del presupuesto de la nación. Ya habíamos advertido que eso iba a ser un tremendo problema. Desde luego, hay otras cosas. Ahí está lo que habíamos advertido también. Los habitantes de la vieja Barquita están reclamando que están refugiados. Los sacaron porque están en una zona de alto riesgo, pero ellos están esperando su turno para que los muden. Y ya le habíamos advertido al gobierno que no se había percatado del problema en que se había metido. ¿Por qué? Bueno, porque todos los que están en condición de marginalidad, ubicados en zonas de alto riesgo, porque son los espacios que quedan libres, están todos ahora esperando su turno. Creo que tienen derecho a que los muden a una nueva Barquita. Y eso ya se lo están reclamando. De todas maneras, volvamos al presupuesto de la nación. ¿Dónde está ese 5% del presupuesto para la Universidad Autónoma de Santo Domingo que nunca se ha cumplido? Se ha vivido al margen del Estado de Derecho en cuanto al no cumplimiento de ese 5%, mientras se cumple religiosamente de un tiempo a esta parte el 4% del Producto Interno Bruto consagrado para la educación básica. Esa forma, primero, de calcular el dinero que va hacia esa finalidad, es realmente imprecisa. Es un resultado aleatorio dependiendo de cuál sea el Producto Interno Bruto que el Banco Central compute. No es lo mismo que decir el 5% o el 3% o el 4% del presupuesto de la nación, porque el presupuesto se parte de una suma que se presupone que se va a recaudar, y entonces usted propone cómo distribuirlo. Ese es el ejercicio que se hace. Además, cuando se va a conocer el nuevo presupuesto de un año, usted debe examinar la ejecución del presupuesto que termina. Eso nunca se hace. ¿Para qué? Bueno, porque el Ejecutivo y todos los departamentos de la administración pública tienen que dar cuenta de cómo se ejecutó. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchas cosas que se presuponen al hacer el presupuesto y se ejecutan de otra forma, porque el presupuesto tiene suficiente flexibilidad para hacer adecuaciones entre lo que se ha supuesto y lo que resulta ser la realidad. Básicamente, el primer ajuste que hay que hacer es que si no se recaudó todo lo que usted suponía que iba a entrar, entonces usted tiene que reducir proporcionalmente todas las asignaciones, o sea, la distribución que usted había hecho en la propuesta de presupuesto, de ese supuesto de ingresos que no se cumplió. Y entonces proporcionalmente usted rebaja a todos los organismos del Estado lo necesario para que el presupuesto cierre a cero, que es lo que debe ser, pero es lo que no se hace. Hacemos presupuestos deficitarios no porque alguna circunstancia imprevista lo determine, sino porque se están haciendo así, con la premeditación de coger dinero prestado. Si usted dijera, bueno, es que ha habido una situación
de fuerza mayor. Son de esas cosas a las cuales el Estado no le puede sacar el cuerpo y nadie más lo va a hacer, tiene que ser el Estado. Entonces inicia las gestiones para obtener esos recursos, o con una emisión de bonos o con un préstamo, como haya sido posible lograr los recursos. En definitiva, la aprobación de un presupuesto para un ejercicio de un año conlleva una serie de ajustes técnicos, revisiones que no se están llevando a cabo. Y no se están llevando a cabo hasta que hemos abusado del recurso dependiendo de la influencia que se tenga en los partidos políticos, asignarle por ley a un determinado propósito una cantidad de dinero. Pero si todo el mundo hace eso, bueno, pues resulta esto que está relatado en esta crónica del periódico Listín. El 85% de gastos está atado a leyes. Dice, el gobierno se manejará en 2017 con un presupuesto limitado, caracterizado por una alta rigidez que obliga a la racionalización del gasto público, incluyendo la evaluación del gasto tributario, que hoy se encuentra en un 6.4% del Producto Interno Bruto. Bueno, eso es ya un cálculo ex post, es decir, determinar que es un 6.4% del Producto Interno Bruto es sobre la base de que el Banco Central dio esa cifra. Pero ya hemos explicado cómo esa cifra no responde a la realidad dominicana. El asunto es que, dice acá, Luis Reyes, el director del presupuesto, reveló que el gobierno solo dispone de un 15% y por tanto busca completar sus ingresos con un aumento de la presión tributaria del 0.6% del Producto Interno Bruto para poder satisfacer las expectativas. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el gobierno, que ahora acaba de anunciar que va a vender el 50% o el 49% de las plantas de Punta Catalina, las cuales están sobrevaluadas conforme a los números que salieron a relucir de una licitación mostrenca que no resiste ninguna clase de auditoría, en $1,000, 1,000 millones. Y es precisamente esa la suma que se dice que se va a poner a disposición de los inversionistas privados. Y que si no hace eso, bueno, pues que la terminación oportuna y rápida de ese proyecto, que se supone que debe estabilizar el servicio eléctrico, pues tendría problemas. Y todo viene pues de que el acuerdo original firmado con Odebrecht, con ese valor sobrevaluado que ya señalamos, estaba supuesto estar financiado por el Banco del Brasil, y cuando estalló en Brasil todo el lío de la corrupción del gobierno del Brasil, de Lula da Silva y todas sus tratativas con Odebrecht y los gobiernos de distintos países, el Banco del Brasil se vio obligado a suspender financiación que se había ofrecido
la financiación que se había ofrecido para ese proyecto. Y ha colocado entonces al gobierno dominicano en la necesidad de buscar eso. Ahora se dice que no hay dólares. Hace días que se está reiterando, portavoces del sector privado sobre todo están denunciando que le hace falta esos dólares para poder llevar adelante sus negocios. Vamos a ver quién es el imprudente que está llamando en medio del programa. Bueno, tengo que contestar porque se trata de mi hija. Estoy en medio del programa. Ay, perdón. Bye. Entonces, esta situación de la ejecución presupuestaria, cuando hay muchos factores que están indeterminados, pero otros están determinados por leyes. Ahí hay una crónica detallada. Algunas están fijadas por resoluciones del mismo Congreso, decretos, etc. La jerarquía jurídica de obligación mayor son las leyes, pero hay muchos aspectos de la ejecución presupuestaria que están fijados en leyes. Eso realmente indica una falta de fiscalización de lo que es el comportamiento del gobierno, porque alguien tenía que estar ocupándose de eso, y desde luego que eso le corresponde al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, que sustituyó al secretario técnico de la presidencia, que era quien antes, como funcionario, preparaba el presupuesto para la consideración del gabinete antes de enviarlo al Congreso. Entonces, ¿cómo es que no se dio cuenta este señor, que ahora está diciendo que, bueno, que todo el gobierno al cual él sirve está sumergido en la corrupción? Temo, dice, el dinero ha corrompido al PLD. Y eso viene entonces a coincidir con que el Foro Económico Mundial dice que la República Dominicana es el 8º país más corrupto del mundo y el 5º de América Latina. Bueno, pues ese funcionario que ha hecho esa denuncia era el responsable de evitar que suceda eso que está pasando ahora mismo con el presupuesto de la nación. Porque si entre todos los funcionarios que tiene el gobierno de la nación había uno con la función y la responsabilidad específica de darle seguimiento a la formulación del presupuesto y la ejecución presupuestaria y denunciar a tiempo para buscar los correctivos necesarios, de que no tenga esa rigidez que impide entonces atender apropiadamente las necesidades, como se ve ahora mismo. Sobra el dinero con el 4% del Producto Interno Bruto de Educación, pero falta dinero para los hospitales, como falta dinero ahora para atender los reclamos de los salarios a los cuales está obligado el gobierno, porque el gobierno ha estado creando inflación con la política económica que está ejecutando. Todos esos impuestos se reflejan en el costo de la vida y van mermando la capacidad adquisitiva de la clase media, a la cual se refiere a cada rato el presidente Medina, diciendo que es su objetivo rescatar a los que están en el estrato más bajo de la escala económica, para tratar de hacer de ellos clase media. Y yo le he dicho una y otra vez, pero presidente,
La clase media está extinguiéndose en este país. Entonces, esa fiscalización que no se hizo, que no la hizo el ministro de Economía, pues ha llevado a esta situación de estar reñidos con el Estado de Derecho. Porque el que se haya una serie de leyes y que no se cumplan, porque eso que dice ahí, de que el presupuesto de la nación, bueno, pues está comprometido en esa proporción, sin embargo no se cumple. Eso es así, pero a la hora de ejecutarlo, no es verdad que está atado el 85%. Lo que se hace son transferencias violando la legislación, ¿no? Entonces, yo quería decir algo más. No solamente se ha recurrido, dependiendo de el mayor o menor grado de influencia que se tenga dentro o del gobierno o con el partido de gobierno, para asignar magnitudes del presupuesto de una manera fija. También se recurrió durante mucho tiempo a hacer de las instituciones del gobierno organismos autónomos. ¿Y ustedes saben por qué? Para poder entonces escapar de la norma general de la fijación de salarios y entonces fijarse salarios de otra magnitud ya como organismo autónomo del Estado. Entonces, durante un tiempo, allá hace bastante, se puso de moda la autonomía de los organismos del Estado. Y todas las entidades querían ser autónomas. Pero lo que estaban buscando era precisamente poderse disponer entonces con esa autonomía en magnitudes de salario distintas a las del gobierno central. Desde luego que el precedente de eso lo marcó el Banco Central de la República. Y las aberraciones salariales más grandes existen precisamente en el Banco Central de la República. Es realmente una afrenta a la condición de país pobre que el gobernador del Banco Central gane más de $1 millón mensuales. Eso sencillamente, yo no sé cuánto tiene asignado el presidente de la Nación, pero había una norma que decía que nadie debía ganar más que el presidente. Bueno, sin tener el dato, yo me atrevo a decir aquí que con toda seguridad el gobernador del Banco Central y la gobernadora ganan mucho más que el presidente de la República. Entonces, esas son de las cosas que hemos ido arrastrando a través del tiempo. Y todo eso vino en una época en que, siguiendo el molde de los Estados Unidos, que era un molde malo a seguir, y voy a explicar por qué, el Banco Central de la República quiso ser casi no gubernamental. Y recuerdo que el gobernador de entonces llegó a usar placa privada en su vehículo que era del Estado. ¿A qué vino todo eso? Bueno, queriendo seguir el modelo de los Estados Unidos de América. Pero resulta que la Junta Federal de la Reserva de Estados Unidos no es, siendo como es el Banco Central de la Nación, no es del Estado norteamericano. Entonces, es simplemente la cúpula del sistema bancario privado y por esa razón, bueno, pues no son funcionarios del Estado. Controlan la economía de los Estados Unidos y no son funcionarios del Estado. Pero ese modelo no podía venirse aquí a la República Dominicana, pero se trató de implantar con ese alejamiento del Banco Central
a la fiscalización y condición de funcionario del Estado. Ahí se ha creado una situación de privilegio salarial que, repetimos, es una afrenta a la condición de pobreza y al maltrato que tiene el resto de la administración pública, que debería estar protegido de los abusos de una economía inflacionaria, con una obligación anual del Congreso de la Nación de reajustar automáticamente todos los salarios de conformidad con el índice que lleva precisamente el Banco Central de la inflación que se ha ocasionado en el periodo. Ustedes saben para qué se usa el IPC que lleva el Banco Central de la República, que dice índice de precio al consumidor, y uno con ese título presupone que es el instrumento con el cual el Estado compensa al servidor público de precisamente la inflación que ocasiona el propio gobierno. Pues no, el IPC se usa para indexar los impuestos que cobra el gobierno. El gobierno no indexa los salarios con el IPC, pero indexa los impuestos. Pero bueno, algún día los arreglaremos. Ya veremos cuándo. Les habló López Pellananita. Hasta luego.